Compartiré con ustedes el tema sobre vectores. Vamos a ver los vectores en sus dimensiones. Este vector se encuentra en primera dimensión, es decir, en los números, solamente los números reales, una línea recta, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Vector también que se encuentra en segunda dimensión, que sería en el eje de las X y el eje de las Y. Y un vector que se encuentra en tercera dimensión, que sería el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Ahora veremos que los vectores son utilizados más en ingeniería y en física. Vamos a ver la transformación de un cuerpo. Al momento de observar aquí en esta figura, en esta imagen, vemos que tenemos dos vehículos iguales, pero con diferente peso. Lo que quiere decir que a mayor peso, menor velocidad. Con esta pequeña introducción vamos a sumar vectores en tercera dimensión. Aquí tenemos un vector con estos elementos X, Y y Z. Este segundo vector con estos elementos X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. X, Y y Z, X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1 pertenecen a los reales. Lo que quiere decir que cada uno de estos elementos puede tomar tanto números positivos, negativos, fraccionarios o decimales. Además, un vector tiene punto inicial y punto final. Además, tiene dirección y tiene sentido. Tiene una magnitud. El punto final me indica la cabeza de flecha. El punto inicial es el origen. Aquí tenemos dos vectores. Este vector y este vector, que tiene el punto inicial y el punto final. Ahora veremos la suma de dos vectores en tercera dimensión. Me dice determinar la suma de los vectores. Me está dando dos vectores con sus respectivos elementos. Por lo tanto, para sumar estos vectores, la primera componente le sumo con la primera componente del segundo vector. Por lo tanto, aquí menos 1 con más 1 me quedaría 1. Y la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector igual sumamos. Y me quedaría 8. Y la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector sería 10. Ahora vamos a graficar estos vectores. Por lo tanto, en este caso sería se tiene el eje de las X como el primer elemento es menos, sería para acá, y Y positivo y Z positivo. Por lo tanto, aquí estaría el primer vector. Y el segundo vector, todos los tres elementos son positivos, por lo tanto, sería este vector de aquí. Y
la suma de los dos vectores me viene a ser también, sus elementos son positivos. X positivo es 1, Y hacia arriba 8 y Z 10. Por lo tanto, la suma de los vectores también tiene la misma dirección de los dos vectores, conformando un paralelogramo. Vamos a utilizar el producto de vectores. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Dice determinar el área del paralelogramo como se muestra en la figura. Y me está dando aquí el paralelogramo y me da 4 vectores, de los cuales si graficamos estos vectores, vector A, que sería el vector U sub 1, vector B sería U sub 2, el vector C y el vector, aquí en este punto el vector 4. Si proyectamos este paralelogramo, sería esto. Por lo tanto, aquí me queda el paralelogramo proyectado. Muy bien, entonces, por el producto vectorial, vamos a determinar el área del paralelogramo. Para ello, nos da el valor absoluto que determine, tomamos este punto con este punto de acá, determinar la distancia de este segmento. Y también vamos a utilizar la distancia de este segmento. Por lo tanto, voy a tomar este vector de aquí, este de aquí y este de acá. Entonces, U sub 1 sería este y U sub 2. Para determinar la distancia de este segmento, utilizo 3 menos 2. Resto estas primeras componentes. Ahora 3 con menos 2. Y 3 con menos 2. Aquí estoy utilizando también la resta, de vectores. Y vendría a ser, si hacemos estas operaciones, me dan estos elementos. Ahora voy a tomar el vector U sub 1 y también el U sub 4 y determino esta distancia de este segmento. Ahora, como me dice U sub 4, entonces ahora tomaría de esta componente a esta componente. Entonces sería 1 menos 2, 3 menos 2 y 3 menos 2. ¿Qué vendrían a ser estos elementos desarrollando estas operaciones? Ahora, estos elementos voy a colocar en este determinante. Miren, solamente yo calculé estos segmentos. Como me dice determinar el producto de estos vectores, para determinar el producto de estos vectores, yo voy a utilizar el determinante que me dice acá. Miren, aquí está el determinante. Por lo tanto, este vector con este vector voy a colocar en el determinante, que sería aquí. Y JK, los componentes del vector que me resultó de la resta de los segmentos al determinar la distancia y este también. Ahora voy a determinar el resultado de este determinante, que me quedaría en función de los componentes I, J y K. Ahora, al hacer estas operaciones,
Me queda aquí y por 0 menos 2j y más 2k. Estas operaciones de aquí me salen solamente resolviendo este determinante, que sería y que multiplica a, si nosotros trazamos aquí, me quedaría 1 por 1, menos hacia acá, 1 por 1, menos 1, menos j, que multiplica a 1 por 1, menos. Con este menos de acá, me quedaría más. Y aquí más k, trazamos así, me quedaría 1 por 1, 1, menos con este menos de acá. Por lo tanto, resolviendo estas operaciones, me quedaría menos 2j más 2k. Ahora ya tenemos el producto de estos vectores. Para determinar aquí el área, entonces necesito yo resolver este determinante, viene a ser aquí la raíz cuadrada de estos coeficientes. Menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Solamente aquí tengo de j y k. Y aquí se me simplificó, o sea, se hizo 0. Pero si yo no tuviera aquí 0, tuviera aquí un valor que sería, por ejemplo, un 6, un 5, cualquier número, este valor de aquí, este coeficiente, también tendría que colocarlo acá y sería al cuadrado. Y lo sumamos también. Pero como no es el caso, por lo tanto solamente sumo estos valores. Y me quedaría el valor del área del paralelogramo. Ustedes pueden hacer otro ejemplo, puede ser de un triángulo, como para que practique este tema y aplicando vectores, tanto de suma, de resta y de multiplicación vectorial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.